Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, primero como una pequeña introducción, dejen pongo esto para anotar. Bueno, sabemos que la circulación va a depender de tres componentes, los cuales son el corazón, el sistema arterial y el sistema venoso. Le das dos clics aquí, por favor. Bueno, el proceso mediante el cual todo esto se lleva a cabo comienza en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La sangre a partir de aquí es expulsada hacia la circulación eh, sistémica y esta expulsión de sangre se va a efectuar en contra de la resistencia que oponen las arteriolas, y a esa resistencia se le conoce como resistencia periférica. Entonces, la expulsión de la sangre, que es el gasto cardíaco, en contra de la resistencia periférica, nos va a dar como resultado la presión arterial. Esta a su vez va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Como ya hemos visto en las primeras clases, el sistema nervioso autónomo está compuesto por el parasimpático y el simpático. Posteriormente, una vez la sangre pasa por las arteriolas, va a llegar a los capilares, donde va a irrigar los tejidos, va a darles oxígeno y los tejidos van a entregar el dióxido de carbono, y posteriormente esta sangre va a regresar hacia el corazón a través de las venas. A este regreso se le conoce como retorno venoso y va a estar influenciado por varios factores, como lo son el volumen sanguíneo, que es la cantidad total de sangre que hay en el sistema circulatorio, el tono venoso, que es el grado de contracción que tienen las venas, la presión intratorácica, que es una presión negativa dentro del tórax que va a jalar o a succionar la sangre hacia la aurícula derecha, y la presión de llenado del ventrículo derecho. Y una vez la sangre regresa al corazón y entra en la aurícula derecha, va a pasar hacia el ventrículo derecho y va a ser expulsada nuevamente durante la sístole hacia la circulación pulmonar para ser oxigenada de nuevo y volver hacia la aurícula izquierda. Y es como se completa todo este ciclo. Vamos a ir analizando pues todos estos conceptos a lo largo de la presentación. Le das a la que sigue, Iñaki, por favor. El primero de estos es el gasto cardíaco, que se define como la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Esto pues depende de una correcta función de los ventrículos, y para que se lleve a cabo esta función se requiere pues de esto: la frecuencia cardíaca, la precarga, la contractilidad y la poscarga, que van a asegurar una adecuada función de los ventrículos. La frecuencia cardíaca, pues como ya hemos visto, se refiere a la cantidad de contracciones que tiene el corazón por minuto. La precarga es pues el volumen de sangre que va a distender los ventrículos antes de la contracción. O dicho de otra manera, es la tensión o presión que ejerce la sangre al final de la diástole. La contractilidad del miocardio es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para cortarse y generar fuerza. Esta contractilidad se relaciona con el principio de Frank Starling que revisamos cuando llevamos fisiología, y que explica que cuanto mayor sangre recibe el corazón, mayor es la capacidad que tiene para contraerse y expulsar esa sangre. Esto porque cuando se distiende el músculo cardíaco, pues se alejan las fibras de actina y miocina. Entonces, al momento de regresar o de acercarse, van a generar una mayor fuerza. Pues el siguiente componente es la poscarga, que es la presión contra la que lucha el ventrículo para poder expulsar la sangre. Y esa es la resistencia periférica que vamos a revisar más adelante. Y bueno, estos son algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta en relación con el gasto cardíaco. El primero es el gasto sistólico, que es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido, y su valor normal va a ser de 60 a 100 mililitros. El gasto cardíaco propiamente
que resulta de multiplicar el gasto sistólico por la frecuencia cardíaca. Y este es de 4 a 8 litros por minuto en reposo. El índice cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto en relación a la superficie corporal. Y se va a calcular dividiendo el gasto cardíaco entre la superficie corporal. El resultado debe ser mayor de 2.8 litros por metro cuadrado por minuto. Y por último, la fracción de expulsión, que es el porcentaje de sangre que sale del ventrículo en relación con el volumen diastólico. Se calcula dividiendo el gasto. Nada más déjenme hacer un paréntesis. Todo lo que sea indexado es en base a la superficie corporal. Acuérdense que, por ejemplo, el área valvular no sé, la válvula mitral, la válvula aórtica, cuando la calculamos, las indexamos a la superficie corporal. Entonces, hagan de cuenta que el gasto cardíaco es igual al índice cardíaco, pero el gasto cardíaco se puede indexar. Entonces, a ese gasto cardíaco ahora le vamos a llamar índice cardíaco. Pero bueno, todos estos términos son bien importantes, ¿eh? Bueno, a ver, recuerda tu nombre, por favor, ahorita que estás exponiendo. Soy Néstor, doctor. Ernesto, perdón, Ernesto. Sí, Néstor. Néstor, ya Sí. está, Néstor, aquí te he ubicado. Bueno, adelante, Néstor. Sí. Bueno, el último de estas definiciones es la fracción de expulsión. Y como ya había dicho, es el porcentaje de sangre que va a salir del ventrículo en relación con el volumen diastólico. Se calcula dividiendo el gasto sistólico entre el volumen diastólico y en condiciones normales debe de ser superior al 60%. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas, jóvenes, de eso? Miren, aquí nosotros manejamos mucho, aparte, bueno, en las terapias intensivas, nosotros hacemos una cosa que se llama monitoreo hemodinámico. Y obviamente que tenemos que tener todo esto en cuenta. La precarga, o sea, la cantidad de volumen que está manejando el paciente, para nosotros manejar también volumen a discreción de la presentación hemodinámica del paciente que tenemos enfrente. La poscarga, que también va a hablar de la resistencia que opone todo lo que está por delante del corazón, sobre todo el corazón izquierdo o del corazón derecho, es igual. Y obviamente la capacidad contráctil del corazón, ¿verdad? Y todo esto relacionado con la frecuencia cardíaca, de tal suerte que estos 4 parámetros son importantísimos: frecuencia cardíaca, precarga, contractilidad y poscarga, que aunque aquí están resumidos, como lo puso Néstor, son valiosísimos para el monitoreo hemodinámico correcto de un paciente. Y yo tengo que conocer los valores normales, ¿no? O sea, nunca voy a poder tratar a un paciente en una terapia intensiva, unidad coronaria, si no conozco bien estos valores. De lo que más utilizarán nosotros frecuentemente en las consultas es la fracción de expulsión, y sobre todo la fracción de expulsión ventricular izquierda. Bueno, síguele, Néstor. Sí, doctor. Dale a la que sigue, Iñaki. Bueno, ahora continúo yo con el cálculo del gasto cardíaco. Para esto va a ser necesario que comprendamos un poco el principio de Fick, que va a ser pues un principio de dilución principalmente. El principio de Fick nos habla de que el gasto cardíaco se puede calcular a partir de que conocemos cuánto es el gasto, bueno, el consumo de oxígeno en un minuto entre la diferencia arteriovenosa de la concentración del mismo. Ahí está la fórmula en la que el oxígeno pues se va a dividir entre el resultado de esta diferencia, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, Iñaki, por favor? Entonces toma gasometría arterial y gasometría venosa, ¿no? De los pacientes. Ajá. Bueno, esto se habla de este principio que a partir de la concentración de oxígeno, este va a depender del oxígeno que llega pues al corazón y su absorción pues va a depender en la cantidad de sangre que llega al pulmón. Es decir, si llega poca cantidad de sangre, va a aumentar mucho su concentración. Por ejemplo, si llegara una cantidad demasiado alta, al ser la misma cantidad de oxígeno, pues este se va a concentrar menos porque pues, va a estar más diluido. Esto pues ya entre la diferencia arteriovenosa pues nos dará la cantidad de sangre que ha ingresado porque es la cantidad de sangre que se ha oxigenado. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Iñaki. Para esto va a ser necesario tomar una muestra de una arteria periférica y tomar nuestra muestra de sangre venosa pues de la arteria pulmonar. ¿Puedes pasar a la siguiente? El libro maneja varios ejemplos de los que les voy a hablar rápido, en el que una cantidad de 200 de oxígeno pues va a llegar al alveolo. Si hablamos de que la sangre al momento de llegar al pulmón
tiene una concentración de 14% y al momento de salir, es decir, la sangre arterial tiene una concentración del 19%, pues se haría pues la resta resultante que nos daría 235, lo cual nos daría una cantidad de 4.000 mililitros por minuto, o 4 litros por minuto, los que nos daría pues un gasto cardíaco normal, estando dentro del rango de 4 a 8, si no me equivoco. Si puedes pasar a la siguiente. En caso de que hablemos un ejemplo de un gasto cardíaco bajo, ya que es una menor la cantidad de sangre que llega al pulmón, se va a oxigenar mucho más, lo que nos dará una diferencia pues mucho más alta. En el ejemplo que manejaba el libro, seguían llegando pues el 200 de oxígeno y al momento de llegar la sangre, al tener una concentración de 12% y al salir con una concentración del 19%, nos daría una diferencia de 7. Al momento de realizar pues la división correspondiente, nos daría una cantidad de 2.8 litros por minuto, lo cual estaría por debajo pues, de los rangos normales. Y esto se debe a que al ser poca sangre la que llega, la cantidad de oxígeno que se difunde pues va a alcanzar una concentración mucho más alta. ¿Se puedes pasar a la siguiente, Iñaki? Ahora, hablando en el caso contrario, cuando hablamos de un gasto cardíaco elevado, esto se va a deber pues, a que es mayor la cantidad de sangre que llega al pulmón. En el ejemplo que maneja el libro, siguen llegando los 200 de oxígeno, pero la sangre que llega va a tener una concentración del 15% y una elevación a 17%, lo que viene siendo pues una diferencia de 2. Al momento de realizar pues la diferencia nos va a salir una cantidad aproximadamente a 10 litros, lo cual está 2 litros arriba de los valores normales. Eso se debe a que pues al ser mayor la cantidad, bueno, ¿cómo decirlo? Pues al ser la misma cantidad de oxígeno, pero pues mucho mayor la cantidad de sangre, pues la concentración no va a poder aumentar demasiado, por así decirlo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Fíjate, Lisaí, nada más una pregunta para todos. A ver, denme 2 ejemplos o 3 ejemplos de gasto cardíaco bajo, condiciones clínicas, patológicas, obviamente. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia, claro, miren, la insuficiencia cardíaca, acuérdense que no es, vamos a decir, ojalá que se entienda o pueda expresar y me pueda dar a explicar lo mejor posible. La insuficiencia cardíaca es un síndrome y es consecuencia de alguna patología estructural o fisiológica, ¿sí? Estructural o funcional del corazón. ¿Sí se entiende? Pero hagan de cuenta, la respuesta no puede ser insuficiencia cardíaca porque damos por hecho que la insuficiencia cardíaca hay un trastorno que tiene que tener un apellido para yo poder decir, esta insuficiencia cardíaca es por, y entonces esos son los ejemplos que yo quiero que me den. Por ejemplo, lo voy a preguntar así, ¿qué patología muy frecuente a nivel mundial y que es primera causa de muerte en nuestro país, y ya les di la respuesta, causaría un gasto cardíaco bajo? Una cardiopatía isquémica. Infarto. Ok, cardiopatía isquémica y en este contexto un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio anterior extenso, donde perdí más del 30% de la masa ventricular izquierda, va a hacer que se caiga el gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco, ahí lo vamos a calcular en esas condiciones. Ahora díganme una patología que no es necesariamente el corazón, que nos dé un gasto cardíaco alto, o sea, que el paciente esté en un estado hiperddinámico. A ver, ¿qué se les ocurre? Sobre el riñón, ¿no? ¿O qué saben? ¿Cuál dijeron, perdón? Caso de hemorragia no puede ser. No, porque te está bajando la sangre. Ahí No viene el gasto sería, cardíaco bajo. Tiene que subir. no sería algún riñón, o sea, alguna nefropatía. No, miren, por ejemplo, estados hiperdinámicos y con gasto cardíacos altos son infecciones y les llamamos sepsis. Entonces el paciente está en un estado de choque séptico, pero no es por falta de volumen. ¿Sí me explico? Y entonces el paciente está en un estado hiperdinámico. Entonces va a mantener gastos cardíacos muy altos, porque ese cuerpo en ese momento está requiriendo de soporte muy alto. Entonces nos da estados hiperdinámicos, gastos cardíacos altos.
pero ahí el corazón no está alterado, sino que el corazón está intentando satisfacer las demandas metabólicas necesarias del órgano que está sufriendo el daño en ese momento, que pueden ser los pulmones o puede ser una sepsis generalizada. Choque séptico es una sepsis generalizada, ¿no? Como si estuviera infectado de todo el cuerpo. Bueno, a ver, este catéter de Swan-Ganz, ¿qué onda? Bueno, ahora Ajá. el libro mencionaba pues varias otras formas de calcular pues el gasto cardíaco, en el cual pues un principio de dilución va a ser prácticamente utilizado igualmente. Los ejemplos que mencionaba era el uso de pues, colorantes como es el verde de idiocianina o bien una termodilución. En esta termodilución pues va a ser los cambios de temperatura, pero para esto va a ser necesario pues el catéter de Swan-Ganz, el cual va a tener pues las dos vías, más aparte una vía extra para medicamento y el termisor, que es el que tengo entendido que va a utilizarse para calcular el cambio de temperatura. Como tengo entendido, pues inyecta cierta cantidad pues, de dilución a cierta temperatura, el momento de que sale se puede calcular pues cuánta es la sangre con la que se debió haber diluido para llegar a la temperatura en específico. No sé si me doy a entender. A ver, vamos a darlo a entender un poquito. Hagan de cuenta, el ejemplo que ponían por ahí es que llegaban 200 mililitros de oxígeno, ¿no? A ver si nos regresamos un poquito a esa diapositiva en el gasto cardíaco normal. O sea, entra cierta cantidad de oxígeno, ¿no? Y viene la sangre desaturada y luego sale saturada. Sí se entiende, ¿no? Y esto nos da un gasto cardíaco de 4 litros por minuto, aunque aquí lo están manejando en mililitros. Bueno, ok, aquí la cuestión con el catéter de Swan-Ganz es que hagan de cuenta la temperatura corporal normal, ¿cuál es? 37,5 grados. Vamos a 36.5 para establecer una cifra así ya absoluta. 36.5, no de temperatura. Pero si yo meto una sustancia que esté a 35 grados, si la voy a introducir a través de este catéter, ese volumen, aunque sea pequeño de sangre, que va a temperatura 35 grados, le va a dar vuelta a toda la circulación sistémica y después va a llegar a la circulación pulmonar. Y entonces voy a tener un dispositivo dentro del cuerpo que es un termistor y que está midiendo la temperatura. De tal suerte que es como la inyección de un colorante. Si yo inyecto un colorante, ese colorante va a agarrar la circulación sistémica y luego la circulación pulmonar. ¿Sí? Y entonces yo lo voy a detectar. Ya ahorita utilizamos o el método de Fick, que es a través de la gasometría arterial y venosa, está calculando la diferencia arteriovenosa, ¿sí? De un circuito arterial a un circuito venoso. O sea, de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. Y en un catéter de Swan-Ganz lo que usamos es solución fisiológica fría. Inyectamos una sustancia fría y a través de un termistor, por eso le llama por termodilución. Y este catéter lo diseñaron los doctores Swan y Ganz. Miren, aquí, para apoyarnos un poquito con estas clases también, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se utiliza este catéter de termodilución? ¿O por dónde se mete? ¿Cómo se mete? ¿Cómo se introduce al cuerpo y a dónde llega? Como catéter central, ¿no? Como tengo entendido. Eso, pero miren, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si surge alguna duda como esto, o sea, hagan de cuenta, yo me puedo meter a YouTube y ponerle, a ver, colocación de catéter de Swan-Ganz. No sé si alguien lo puede hacer y colocarlo y luego poner su computadora para que veamos cómo se mete este catéter. O sea, vamos a decir, vamos a ponerle ahí en el YouTube a alguien que me ayude, póngale gasto cardíaco con catéter de Swan-Ganz. No sé quién Doctor, nos puede ayudar ahí. O no se pueda, o si se puede, ¿qué onda? bueno, no sé si Iñaki ya lo está buscando, pero ¿o quieres que lo busque yo, Iñaki? A ver, chéquenlo, miren. Es que Yo lo yo estoy no- buscando. Sí, Ok. chéquenlo. Y uno que sea, hagan de cuenta, animado, ¿eh? Vamos a decir, no en una persona, pues. O sea, Doctor, que sea animado para que sea más, lo ejemplifiquemos mejor. Entonces, no sé, o colocación de catéter de Swan-Ganz, tal cual. En YouTube, Un video, yo creo que encontré uno. a ver. Bueno, ponlo todo, Osvaldo. Yo encontré otro, pero no es animado, es como en un modelo anatómico. Pero si tú encontraste uno,
A ver, si no pongan el que aparezca primero, que dure poquito, aunque sea. No, yo también tengo de modelo anatómico, creo que es el mismo. A ver si lo ponen y no sé cuánto duren esos videos. ¿Cuánto dura? Bueno, es que dura un buen rato. Pero bueno, vamos a ver a ver, rápidamente, ya para no perder mucho tiempo. A ver si... Y aquí no tiene sonido. O no sé si Sí, sí. no tiene sonido, pero bueno, ahí yo trataré de... Bueno, híjole, a ver si se encuentran otro. Hay unos más cortitos que son animados, así. Catéter Swan Gans animado, colocación de catéter Swan Gans. Uskanga, déjame presentar porque yo encontré uno animado, pero pues Sí, de ya un dejé minuto. presentar. A Ok. ver, El de 2 minutos del enfermero. Proyectas con sonido. este está bueno, este de Edwards está bien. Este es una marca, Espérenme, ¿no? déjenme poner el sonido porque creo Bueno, que... ahí va. Ajá, vamos a dejarlo que avance. Ese catéter No, no amarillo, tiene sonido el video. no tiene sonido, ok. Este catéter amarillo que está entrando ahorita a la aurícula derecha por la vena cava superior. Es decir, fue punción subclave o punción yugular. Atraviesa la válvula tricúspide, que ahí la ven que está abriendo, y luego da la vuelta, inflamos ese baloncito que lleva en la punta y se metió al tronco de la arteria pulmonar. Y este balón inflado se va a encuñar y ahí nos está dando una curva de encuñamiento, miren, y nos da una presión de 10 milímetros de mercurio. Cuando se desinfla, nos va a dar la presión arterial pulmonar. Y cuando vuelvo a inflar el catéter, se vuelve a encuñar. Encuñarse es que se va a amortiguar la curva, ¿sí? Cuando inflamos el baloncito. Pero bueno, este catéter tiene un termistor en la punta. Entonces, si yo inyecto a través de la punta de ese catéter una solución fría y entiendo que esa solución fría va, no, esta no es la jeringa donde se inyecta, esta es para inflar el globito, ¿eh? Entonces, fíjense, ahí inflaron el globito otra vez, pasa la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho hacemos una maniobra, está trabeculado el ventrículo, vamos hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, agarramos la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, esta es una de las ramas de la arteria pulmonar y llega a los capilares pulmonares. Permanecer en el cuerpo, ¿sí? Para estarnos midiendo las presiones. A través de este catéter, que tiene un orificio en la punta por delante de este baloncito, voy a inyectar una solución fría. No nomás es para inyectar la solución fría, ¿eh? Este catéter es multifuncional. Y con este catéter vamos a hacer el taller hemodinámico. Miren, ahora sí, si quieren, vamos a continuar con la clase. Entonces, para calcular el gasto cardíaco ya entendí que si entra una solución fría en un cierto punto de mi circulación sistémica y pulmonar, le va a dar la vuelta a todo el sistema. Entonces yo voy a poder calcular el gasto cardíaco a través de termodilución. El chiste es que ustedes sepan nada más que o lo puedo calcular con gasometría arterial y venosa, o lo puedo calcular, y entiéndase, si tomo una gasometría arterial, consideremos como si fuera la arterial de la aorta, y nos dicen que la gasometría venosa tendría que ser de la arteria pulmonar. Entonces, díganme cuál es la saturación normal de la sangre en la arteria pulmonar y cuál es la saturación de oxígeno de la sangre arterial. O sea, de la sangre venosa, que es en la arteria pulmonar, y de la sangre arterial, que es de la aorta. ¿Cuál es lo normal, chavos? En la aorta, bueno, en la... no, espera. Por ejemplo, si a mí me ponen un oxímetro 95, ¿no? arriba de 95, vamos a decir que si tomamos una sangre arterial de la arteria, de una arteria, la que sea, pero si fuera la aorta, debe de tener 98, 99%, nunca el 100%, pero cerca del 100%, 97, 98. Y si yo tomo una gasometría, fíjense, de la arteria pulmonar, ¿cómo debe estar la sangre? Llega a bajar hasta 40, 50, ¿no? No, vamos a decir 60, 70 de saturación, ¿sí? Que es lo normal de una gasometría venosa. Bueno, ahora entiéndase esto. Vamos a entender esto un poquito más. Es pregunta para todos, ¿eh? Y si yo tengo un cortocircuito en el corazón y tengo una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, ¿cómo creen que esté la saturación venosa
en la arteria pulmonar? Más alto. Aumentada, Ajá, ¿por qué va a estar aumentada? porque las presiones del ventrículo izquierdo van a hacer que se empuje sangre oxigenada al ventrículo derecho. Ok, entonces es diferente ahí el cálculo gasto cardíaco y del gasto pulmonar, porque hay gasto pulmonar y gasto cardíaco, pero ahí les va. Entonces si yo tengo un cortocircuito, entonces se va a mezclar sangre arterial con venosa en un lugar donde no se deberían de mezclar. Entonces yo voy a tener una mezcla de sangre o en el ventrículo derecho o en la aurícula derecha. Si el defecto es la comunicación interauricular, ¿sí? La sangre se va a mezclar en la aurícula derecha. La aurícula izquierda va a pasar sangre a la aurícula derecha. Y entonces ahí ya va sangre mezclada, oxigenada y no oxigenada. Entonces cuando yo tome la gasometría en la arteria pulmonar, voy a tener una saturación mucho mayor. ¿Sí? ¿Ya queda claro más o menos esto? Si yo tengo una comunicación interventricular, ¿dónde creen que se dé la mezcla de sangre? ¿En qué cavidad se da la mezcla de sangre si yo tengo comunicación interventricular? En el derecho, Si yo tengo una CIB, una comunicación. No sé si me están escuchando ahí. Sí, pues sería en el lado derecho, ¿no, Doc? Ok, bueno, no, miren, es que si yo tengo una comunicación interventricular y fíjense, a ver, captúrenme esto. ¿Qué cavidad tiene más presión, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Izquierdo. Entonces, el cortocircuito, ¿de dónde a dónde es? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ok, entonces, si tengo un cortocircuito en el ventrículo izquierdo, la mezcla se va a dar en el ventrículo derecho. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, la sangre ya va a ir más oxigenada si tomara la muestra en la arteria pulmonar. Sí, más o menos ya me capturan, pero como obviamente yo estoy poniendo estos ejemplos porque la sangre se puede mezclar, pero si yo no tengo CIA o CIB, o sea, comunicación interauricular o comunicación interventricular, la sangre arterial, o sea, la sangre de la aorta, está más oxigenada que la de la arteria pulmonar, porque la de la arteria pulmonar es el final de la circulación sistémica y el inicio de la circulación pulmonar. Sí se entiende eso, ¿no? Ya Sí. a la aurícula derecha y al ventrículo derecho llega toda la sangre desoxigenada. ¿Sí? Entra a los pulmones, se oxigena, que es el ejemplo que pusieron ustedes, y entonces ya llega la sangre ya oxigenada al ventrículo izquierdo para que se mande a la circulación sistémica. ¿Sí? Más o menos ahí. Bueno, a ver, síganle, vamos con la clase, chavos. Cerramos y volvemos a abrir para que no se cierre como la clase pasada. Sí, No ahí voy, sé, ahí voy, Diego. ustedes me dicen, ¿eh? Entonces esperamos, ¿va? Va a ser en el mismo enlace que le mandé ahorita, doctor. Ah, ok, nos volvemos a conectar entonces. Ok, de acuerdo.